Gloria a Dios. Amados hermanos, en esta tarde los saludo una vez más a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después de haber alabado al Señor y después de haber orado pidiendo su dirección, vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor para esta tarde. Y quisiera, como a manera de introducción, que nosotros podamos, por lo menos los que estuvieron el jueves, y si no estuvieron, por lo menos pudieron haber visto el video o el audio, acerca, hermanos, de el ángel del Señor, ¿verdad? Vimos que el ángel del Señor es una manifestación de parte de Dios. Yo quisiera agarrar esto como una introducción para poder transmitir el mensaje que el Señor el día de hoy ha puesto en mi corazón. Dios, hermanos, se ha manifestado, y lo estuvimos viendo el día jueves, de muchas maneras. Dios se ha manifestado, y estas manifestaciones visibles de parte de Dios, no las escrituras, pero sí la teología, lo llama teofanías. Una teofanía significa una manifestación visible de Dios, ¿ok? Teos es Dios, fanía es manifestación. De manera de que una teofanía es cuando Dios se va a proyectar, se va a manifestar, se va a hacer visible de alguna forma al ser humano. En este caso lo hemos visto con el pueblo de Israel, con sus patriarcas, ¿verdad? Con muchos personajes en las escrituras, los cuales nos muestran cómo Dios se manifestó en aquellos tiempos. La más grande manifestación de parte de Dios fue a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero en el antiguo pacto, Dios se había manifestado de muchas maneras, por medio de visiones, por medio de sueños, pero también en forma visible. Y esas manifestaciones visibles estuvimos comprendiendo que Dios lo había realizado por medio de ángeles, a quien en la Escritura siempre lo llama el ángel de Jehová o el ángel de Yahvé o el ángel del Señor. El ángel del Señor no es otra cosa que enviado. Un ángel es un enviado, de manera que eran enviados mensajeros de parte del Eterno, por medio del cual Dios se había de manifestar en forma visible. Y en ese sentido, para poder entrar al tema que hoy quiero compartirles, quisiéramos que analizáramos un poquito y lo lleváramos a una meditación para nuestra vida. Una de las más grandes manifestaciones diríamos así, a uno de los personajes más emblemáticos dentro de la historia bíblica, dentro del judaísmo y aún dentro del cristianismo. Si hay uno de los siervos más destacados dentro de las escrituras, uno de los justos, de los tantos justos que ha habido, que nos relata las sagradas escrituras, es acerca de Moisés. Así que en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a meditar un poco cómo Dios, hermanos, se había manifestado a Moisés. Amén, esa manifestación. Vamos a analizar un poco esa manifestación para luego encontrar, hermanos, una aplicación espiritual para cada una de nuestras vidas. Así que rápidamente, el tema para esta tarde, en la cual vamos a estar meditando a través de las escrituras, se llama "Y la zarza no se consumía". La zarza no se consumía. Obviamente, cuando hablamos de la zarza, nos estamos refiriendo a la manifestación de Dios en forma visible por medio de un ángel, la cual realizó y se presentó a su siervo Moisés, Moshe Rabén. Entonces vamos a ver nuestro texto base, en medio del cual vamos a meditar, y se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: "Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía". Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su bendita y santa palabra. Aquí estamos encontrando una de las manifestaciones maravillosas, las cuales, hermanos, Dios se le apareció a un ser humano, en este caso a Moisés. Todos hemos leído de alguna manera o hemos escuchado la historia, hermanos, de Moisés, ¿verdad? Cómo, hermanos, Moisés fue salvado de aquel exterminio, de este gran reino de Faraón, esta potencia de Egipto, la cual Faraón mandó a matar a todos
los niños, ¿verdad? Todos los varones. Pero Moisés fue salvado, hermanos, y fue puesto en una cesta a través de las aguas del río Nilo. De ahí deriva su nombre, Moshe, que significa salvado de las aguas. Fue criado, hermanos, usted lo sabe, por la hija de Faraón. Fue criado en la corte de Faraón como un príncipe. Pero ya cuando él tuvo una mayoría de edad, aproximadamente los 40 años, él conocía, obviamente, cuál era su procedencia. Él sabía que él era hebreo. De manera que de alguna manera incursionó a ver a sus parientes, a su raza, ¿okay? A su pueblo, que en este caso ya eran esclavos en la tierra de Egipto, en el país de Egipto, para poder ver, hermanos, visitarlos de alguna manera, y vio el duro trabajo a los cuales, hermanos, sus hermanos en ese sentido como pueblo, estaban padeciendo. Y usted sabe la historia, hermanos, cuando un egipcio estaba maltratando, azotando a un hebreo, él, hermanos, agarró y por defender al hebreo, mató al egipcio. Luego en otra ocasión encontró a dos hebreos que estaban peleando y él se puso en medio a separarlos, y uno de ellos le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como juez y partidor, verdad? ¿Quién te ha puesto a ti como juez de entre nosotros? ¿Quieres matarme acaso también como mataste al egipcio? De manera que Moisés, hermanos, se asustó porque dijo: esto ya es de conocimiento de todo el mundo, así que huyó. Huyó de la presencia de Faraón y fue al desierto y terminó, usted lo sabe, en Madián. Ahí conoció, usted lo conoce la historia, ¿verdad? Defendió a las hijas de Jetro. Habían siete hijas tenía Jetro. Qué interesante, ¿verdad? Un día vamos a estudiar todo eso porque qué interesante que Jetro tiene 7 hijas. Y él las defiende y les dan como esposa a la mayor, a Séfora. Luego él, hermanos, por 40 años está apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y esto para nosotros pues no tiene quizás mucha relevancia porque no es nuestra cultura, pero entendamos un poco que Moisés provenía, en ese sentido, todo desde su niñez hasta que huyó de Egipto, fue criado, hermanos, en la corte de Faraón. Él fue criado como un príncipe, y en la cultura egipcia el trabajo más denigrante para un egipcio era ser pastor de ovejas. Muy por el contrario, para un judío era un trabajo noble, amén, de las cuales incluso en base a esa práctica, a ese tipo de trabajo que se realizaban, que eran los pastores, el pastorear ovejas, Dios incluso, hermanos, por medio de David, se va de alguna manera a proyectar, ¿no?, en ese Salmo famoso 23 que dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Mientras que para el pueblo de Dios este era un trabajo noble, para los egipcios, hermanos, ser pastor de ovejas era el trabajo más humillante y más denigrante. De manera que imagínese usted, Moisés, aunque sí era hebreo, él había sido criado, hermanos, en la corte de Faraón, como príncipe, como el hijo de la hija de Faraón. De manera que ahora se encuentra en el desierto pastoreando ovejas, haciendo uno de los trabajos más humildes, más denigrantes, más humillantes, y ni siquiera ovejas suyas, sino pastoreando ovejas de su suegro, en este caso, Jetro. De manera que cuando él está apacentando las ovejas, habiéndose anonadado, habiéndose hecho ya nada, habiendo perdido realeza, habiendo perdido tantas cosas, habiendo perdido todo el conocimiento, hermanos, todo aquello que significaba haber sido un príncipe, y ahora era un simple pastor en el desierto, Dios se le va a aparecer. Dios le va a manifestar a Moisés y lo va a llamar. Y esa manifestación de Dios, hermanos, aquí nos relata el libro del Éxodo en el capítulo 3. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y ahí, hermanos, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. Qué interesante, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró, Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. De manera de que esta manifestación de parte de Dios atrajo la atención de Moisés, ¿no? Porque él lo vio a la distancia en el monte Horeb, vio que había una zarza que estaba ardiendo en llamas, pero curiosamente esta zarza no se consumía.
Y esto, hermanos, produjo la curiosidad, atrajo la atención de Moisés, de manera de que Moisés se va a acercar para ver aquel prodigio. Él mismo dice, me acercaré para ver este prodigio, porque era un prodigio, era algo sobrenatural. Él ya estaba 40 años en el desierto, amén, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Recuerde que Moisés, Dios lo llama a la edad de 80 años. 80 años, imagínense usted, tuvo que pasar 40 años en el desierto para que Dios lo formara y fuera moldeado como Dios quería para poder cumplir la labor, la misión para la cual Dios lo habría de encomendar, lo habría de enviar, que era liberar a su pueblo Israel. De manera que él entendía estas cosas, no era novedoso que zarzas en el desierto, a causa del calor terrible, que las temperaturas altas que hay, hermanos, ahí en los desiertos de Oriente Medio, ardieran de repente, se encendieran en llamas, pero se consumían, se quemaban. Pero aquí sucedió algo distinto, de que Moisés ve una zarza, y cuando hablo de una zarza entendamos que era un arbusto. La zarza aquí, hermanos, es un arbusto del desierto, ¿okay? Con pocas hojas. Es un arbusto que no da frutos, sino que tiene espinas, ¿okay? Tiene espinas, y los moradores del desierto, o los que habitaban en el desierto, lo usaban para quemarlo, para calentarse, pero era un tipo de madera o de leño que rápidamente se consumía. ¿Okay? Esto no era un cedro, no era, hermanos, un árbol de caoba, no era ni siquiera un árbol de eucalipto, era una zarza, un arbusto cualquiera, más o menos de una altura de 1 metro, 1,5 metros aproximadamente, lleno de espinas, que como característica tenían de quemarse cuando se encendían por las altas temperaturas, se quemaban muy rápido, se consumían muy rápido. De manera de que este prodigio, este evento sobrenatural, atrajo la atención de Moisés al ver una zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, la meditación en esta tarde, hermanos, a la cual yo quisiera que nosotros podamos entrar, hermanos, meternos en la palabra del Señor, es la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios se manifestó a Moisés en medio de una zarza? ¿Por qué Dios, hermanos, escogió en este sentido un arbusto, el más simple que había en el desierto? Un arbusto espinoso, feo, ¿amén?, que se consume rápido, para manifestarse, hermanos, a su siervo Moisés. ¿Por qué Dios decide en ese sentido usar, en este caso, un arbusto, una zarza, para poder manifestar su gloria, para poder en medio de esa zarza llamar a su siervo Moisés y presentarse, hermanos, darse a conocer a Moisés y encomendarle la gran misión de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué Dios elige una zarza? ¿Por qué no eligió, hermanos, otro árbol que había ahí en el desierto? Había muchos árboles en el desierto. Claro, no es que el desierto es un lugar donde crecen muchísimos árboles, pero había otro tipo de árboles, es lo que yo quiero decir. Por ejemplo, estaba el acacia, ¿verdad? Estaba el acacia, donde se hicieron los utensilios para el tabernáculo, por ejemplo. El acacia también era un árbol muy común en el desierto, pero Dios no se manifestó en un árbol de acacia, no se manifestó en un cedro, no se manifestó, hermanos, en un árbol esplendoroso. Se manifestó, Dios decidió manifestarse en una zarza espinosa, un arbusto espinoso, un arbusto frágil, un arbusto, hermanos, que si las altas temperaturas lo encendían en fuego, rápidamente se consumían. Pero Dios escoge, hermanos, en su infinita, diríamos, sabiduría, decide, hermanos, y escoge una zarza para manifestarse en medio de ella, por medio de su ángel, por medio de su enviado. Yo quisiera que podamos entender aquí un poquito acerca del carácter de Dios y por qué Dios hace lo que hace. Porque cuando Dios hace algo, hermanos, aún este tipo de cosas como esta manifestación de parte del Eterno, Dios no lo hace porque sí.
Todo lo que Dios hace, hermanos, cómo Dios ejecuta las cosas y todo lo que Él, hermanos, lo hace en su infinito amor, en su gracia, en su sabiduría, en su poder, lo hace con un propósito. Y es para que nosotros también aprendamos y conozcamos un poco acerca del carácter de Dios. Y yo quiero llevarlo a usted que nosotros, a través de esta manifestación, de esta teofanía de parte de Dios, en medio de una zarza, de un arbusto cualquier espinoso, podamos conocer de esta manera el carácter de Dios. Si yo le pregunto a usted, hermano, por ejemplo, ¿tú podrías identificar el carácter de Dios en esta manifestación? Y tal vez ni usted y yo quizás nunca nos habíamos puesto a pensar, hermanos, que por medio de esta teofanía, por medio de esta manifestación visible de parte de Dios a Moisés en medio de una zarza, pueda de alguna manera enseñarnos el carácter de Dios. Si yo le preguntara o nos preguntáramos a nosotros mismos, explícame qué atributo encuentras aquí acerca del carácter de Dios, yo no sé qué me respondería usted. O yo no sé si alguna vez leyendo usted este pasaje se le trajo, hermanos, a la reflexión, a la meditación, de poder entender un poquito cuál es o cómo es el carácter del Dios eterno, del Dios todopoderoso que se proyecta a la humanidad y nos da a conocer, hermanos, uno de sus atributos, que es su carácter, por medio de esta manifestación gloriosa. Y mire, vamos a ver un texto en la cual nos describe cuál es el carácter de Dios. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, verso 23 al 24. Dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Uno de los atributos en el carácter de Dios, hermanos, es que Dios es santo. Amén, gloria a Dios. Todos lo sabemos. Dios, hermanos, es amoroso. Él es amor. Todos lo sabemos. Dios es todopoderoso. Dios es justo. Dios es bueno. Y así podríamos nombrar muchos atributos del carácter de Dios. Amén. Pero uno de los atributos que Dios tiene, y aquí lo menciona el libro de Deuteronomio, es que Dios es fuego consumidor. Y aquí Dios, hermanos, en este caso, en este pasaje que estamos leyendo, que es Deuteronomio, Dios por medio de Moisés le está advirtiendo a su pueblo Israel, el pueblo elegido por Dios, de que se guarden y que no se olviden del pacto que Yahvé había hecho con ellos y que Él no les había ordenado que guardaran sus mandamientos. No solamente el caso de no hacerse escultura o imagen alguna, de adorar a otros dioses, sino había dado 10 mandamientos más 613 ordenanzas, que son las 613 mitzvot. Y el pueblo de Israel tenía que vivir conforme a estas normas, conforme a estas leyes. Y aquí, hermanos, Moisés les advierte, por medio inspirado por el Espíritu de Dios, les dice, porque Jehová tu Dios, le dice, cuídate muy bien, guárdate de hacer todo lo que el Señor te ha dicho, de cumplir sus mandamientos, de cumplir sus ordenanzas, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, uno de los atributos de Dios, aparte de su amor, de su gracia, de su justicia, de su santidad y todo lo que nosotros podamos enumerar, hermanos, del carácter de Dios, es que Dios es fuego consumidor, que Dios no tendrá por inocente al culpable, que Dios, hermanos, pagará a los hombres y a toda criatura conforme a sus hechos. Dios es fuego consumidor. Cuando la ira de Dios se enciende, no hay quien la resista. Cuando la ira de Dios se enciende, no hay quien permanezca en pie. Si la ira de Dios, hermanos, se manifiesta, en la humanidad como tal o el ser humano como tal viene a ser consumido.
Si Dios, hermanos, nos mostraría su ira en todo su esplendor con esta humanidad perdida, con esta humanidad pecadora, con esta humanidad rebelde, con esta humanidad ingrata, hermanos, este mundo, este planeta hubiera sido consumido, porque Dios es fuego consumidor. Es fuego que consume, es fuego que destruye. Es lindo conocer a Dios como amor, un Dios de justicia, un Dios de bondad, pero tenemos que entender también, hermanos, en la otra cara de la moneda del carácter de Dios, que aunque si Dios es bueno, aunque si Dios es paciente, aunque si Dios, hermanos, es un Dios santo, un Dios clemente, compasivo, pero tenemos que entender que Él también es fuego consumidor. Gloria a Dios. Y ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios se manifestó en una zarza? Y lo curioso que siendo Dios, hermanos, fuego consumidor, decidió elegir, hermanos, uno de los, podríamos decir, los árboles del desierto que se puedan encontrar, difícilmente, pero se encuentran, decidió, hermanos, escoger una zarza, un arbusto cualquiera, espinoso, feo. Y ahí manifestarse, ahí, hermanos, presentarse, ahí poner su gloria por medio de su ángel, y que la zarza, hermanos, no se consumiera a pesar de que Dios es fuego consumidor. Aleluya. Y aquí, hermanos, podemos entender, hermanos, mucho acerca del carácter de Dios. No solamente aquí que Él es fuego consumidor, porque si Él es fuego consumidor y se va a manifestar en una zarza, lo correcto es que esa zarza en un instante, hermanos, se queme, se deshaga, se desvanezca, se desintegre, porque ahí se está manifestando no cualquier fuego, sino el fuego del Dios eterno, hermanos, por medio de su ángel, y esa zarza no se consumió. Esta zarza resistió, hermanos, el más sublime y el más grandioso de todos los fuegos que puede haber, que es el fuego de parte de Dios. Una zarza espinosa. ¿Y por qué? Porque esa zarza va a representar la naturaleza humana. Esa zarza espinosa del desierto va a representar a todos los seres humanos. Te va a representar a ti, me va a representar a mí. Va a representar esta humanidad, porque la zarza, hermanos, es un arbusto que no da fruto. Esta zarza, hermanos, es una planta espinosa. ¿Y acaso no es eso lo que nosotros como seres humanos, como humanidad, producimos? ¿Acaso no dice, hermanos, incluso cuando el Señor da, hermanos, la sentencia de su juicio al hombre que había pecado en el huerto del Edén, cuando le dice a Adán, tú cultivarás la tierra y ella te producirá, ¿qué cosa? Espinos, cardos te producirán. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado. Y nosotros, que también somos hechos, hermanos, del polvo de la tierra, también somos tierra nosotros, somos barro, a causa del pecado nosotros para Dios, así como a la tierra, al ser humano le habría de producir espinos y cardos, no le iba a producir los frutos que el ser humano quería, a pesar de que la cultivaba, a pesar de que metía la semilla, pero lo que produciría por causa del pecado la tierra, porque fue maldecida, al hombre sería solamente espinos, cardos, arbustos, zarzas, que no sirven para nada, solamente para ser quemadas. Y eso es lo que yo quiero que te entienda, que la zarza en el desierto solamente servía. Si el ser humano le quería dar un uso, de ahí usted no podía hacer un mueble, de ahí usted no podía construir absolutamente nada, como por ejemplo era el árbol de acacia. La zarza solamente servía para ser quemada. Era su único uso que usted le podía dar. Porque lo único que producía eran ramas finas y llenas de espinas. Entonces nosotros, por causa del pecado, lo único que producimos, ¿qué cosa es? Espinos, cardos para Dios. No podemos producir buenos frutos, sino que producimos espinos y cardos, maleza, zarzas, arbustos, árboles estériles. Pero a pesar de eso, hermanos, Dios se va a manifestar.
Dios se va a manifestar a la vida del ser humano, a la vida del hombre, y a pesar de que Él, a causa de su santidad, a causa de su esplendor, a causa de su gloria, hermanos amados, Él, hermanos, consumiría al ser humano en su manifestación, mas sin embargo Dios se manifiesta, hermanos, a la vida de la humanidad, a la vida del ser humano, y el ser humano no es consumido. La zarza también representa al pueblo de Israel. Y cuando hablo del pueblo de Israel, no solamente me refiero al Israel del antiguo pacto como tal, como pueblo, literalmente hablando, sino también al Israel de Dios, que somos también nosotros, que hemos pasado a formar parte del Israel de Dios, que ahora comúnmente se le llama la iglesia. De manera que la zarza también representa, hermanos, a la iglesia, representa a la humanidad, representa al ser humano individualmente y representa también a nosotros como pueblo de Dios, como el Israel de Dios. ¿Y por qué también nos representa a nosotros? Porque aunque nosotros hemos sido llamados, hermanos, y lo vamos a ver ahí en el pueblo de Israel, a pesar que el pueblo de Israel fue un pueblo de promesa, un pueblo de pacto, un pueblo que Dios, hermanos, lo sacó de la esclavitud, le dio vida, hermanos, hizo prodigios, hizo milagros, hizo tantas cosas con este pueblo de Dios. Y ellos, en vez de producir los frutos que Dios anhelaba, que Dios quería, después de haber hecho tantas cosas en favor de ellos, lo único que ellos producían eran espinos y cardos. Eran como una zarza. Y vamos a leerlo, mire. El libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 3, versos 18 al 23, dice: Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo, que es el amargo, y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Qué hermosa, hermanos, esta palabra. Jeremías está viviendo un momento terrible de aflicción, de dolor, de tristeza a causa no solamente de los sufrimientos que él había pasado como profeta. Lo habían metido a una cisterna, lo habían, hermano, encadenado, le habían hecho de todo al pobre profeta Jeremías, sino que la tristeza más grande que inundó su corazón fue, hermanos, cuando Israel, a pesar de que él que era el enviado del Señor, el profeta de Dios con el mensaje de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, hermanos, no se volvió al Señor. Y no que no hacían culto, hacían sus cultos. Usted lo puede leer en todo el libro del profeta Jeremías, del profeta Isaías, que son contemporáneos. Ellos hacían sus cultos al Señor, guardaban el sábado y hacían una serie de cosas, paraban en el templo y presentaban sacrificios y una serie de cosas. Pero, hermanos, su corazón estaba lejos de él. Ese pueblo honraba al Señor solamente de labios, mas su corazón estaba completamente lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no hacían la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, hacían todo lo que al Señor le desagradaba. Y luego venían al templo y decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, pensando que en el templo del Señor ellos habrían de encontrar refugio de sus malas obras para calmar sus conciencias. Y luego saliendo volvían a cometer todo tipo de pecados y todo tipo de abominaciones. Entonces Dios, hermanos, va a decidir a este pueblo. Mire qué tremendo. Cuando Dios nos llama, Dios se nos va a manifestar a nosotros, porque somos la zarza del desierto. Somos ese arbusto espinoso, sin fruto. Pero cuando Dios nos llama, tanto a Israel y a nosotros como iglesia, nos llama y transforma nuestra vida. Nos cambia, nos da una nueva naturaleza. Y tendríamos que dejar de ser zarza para ser ahora árboles de justicia. Lo dice, hermanos, en el libro del profeta Isaías, en el profeta Jeremías también. También lo dice en el libro de los Salmos, el Salmo 1. Que tendríamos que ser como árboles plantados junto a las corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera.
Esa es la condición de un justo. Esa es la condición, hermanos, de una persona que ha sido redimida, de una persona que ha sido cambiada, que ha sido transformada, de un hijo, de una hija de Dios. Un árbol frondoso, un árbol fructífero que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Pero a pesar, hermanos, de que esa debería ser nuestra realidad, y eso es lo que nosotros deberíamos ser, usted y yo, plantíos de Jehová, árboles de justicia. Mas sin embargo, así como Israel, ellos tenían que ser árboles de justicia, ellos tenían que ser el plantío del Señor, ellos tenían que ser la vid escogida, que tenían que dar buenos frutos, mas sin embargo dieron frutos pestilentes, mas sin embargo fueron un árbol estéril y se convirtieron nuevamente en una zarza espinosa, en un árbol estéril. Y Dios va a mandar su juicio. Dios va a mandar, hermanos, su corrección. En este caso utilizó a Babilonia y el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, hermanos, y hizo destrozos, mató gente, violaron mujeres, estrellaron a los niños y se llevaron cautivos a los jóvenes, a los príncipes, a Babilonia, por causa del pecado del pueblo de Judá y también el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en vez de ser árboles de justicia, se convirtieron nuevamente en arbustos del desierto. En vez de ser árboles plantados junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, se convirtieron, hermanos, en árboles ponzoñosos, árboles con espinas. Se convirtieron en árboles sin fruto, estériles, árboles que no sirven para nada, sino solamente para ser quemados. Mas sin embargo, Jeremías está viendo la condición de Israel, que Jerusalén ha sido devastada por los ejércitos de Babilonia, muchos han sido llevados cautivos, los muertos tirados en las calles, en las plazas, las mujeres violadas, los niños arrancados de los brazos de su madre y estrellados contra la pared. Y eso abate su corazón, eso lo aflige. Y para él toda esa experiencia es como ajenjo y como hiel, la amargura. Y dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero hermanos, el profeta en ese sentimiento que él está teniendo por la percepción de lo que sus ojos ven, la realidad que está viviendo en su entorno, él dice, recapacitaré en mi corazón. Lo que estaba viviendo, hermano, le producía una gran tristeza, una angustia, que él tal vez hubiese querido morirse juntamente con el resto de sus hermanos que habían sido muertos. Pero él va a recapacitar en su corazón y dice, por lo tanto esperaré. ¿Por qué? ¿Qué lo hace recapacitar? Él está entendiendo que Israel se ha convertido de árbol de justicia, de plantío de Jehová, que Israel se ha convertido, ha pasado a ser nuevamente una zarza inservible, una zarza ponzoñosa, una zarza sin fruto, que para lo único que sirve es para ser quemada, para ser consumida. Pero él, hermano, recapacita y dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. ¿Y por qué, hermanos? Porque mire cómo Dios es bueno. Porque a pesar de que ese pueblo se comportó impíamente con su Dios, se comportó malagradecido con su Dios, pero a pesar de eso, que merecían ser consumidos, Dios ejecutó juicio, sí. Dios ejecutó, hermanos, un juicio de manera disciplinaria, pero no los consumió, no los destruyó del todo. Por eso él entiende, y quizás recapacitando, yo no lo sé si lo habría hecho, pero tal vez él, hermanos, recordando esa manifestación de Dios a Moisés en medio de una zarza, y que la zarza no se consumía. ¿Por qué no se consumía? Porque ahí vemos otra de los atributos de Dios. Aunque si Él es fuego consumidor y esa zarza merecía ser consumida, otro de los grandes atributos del Dios Todopoderoso es que Él es misericordioso. Misericordioso.
Y él recuerda ese atributo maravilloso que está incluso por encima del atributo que Dios es fuego consumidor. Y recuerda este atributo del Eterno. Y dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Merecíamos ser consumidos, porque hemos vuelto a ser nuevamente una zarza inútil del desierto, sin frutos agradables para Dios, solamente produciendo espinas, cardos, abrojos. Pero Él no nos ha pagado como lo merecíamos, sino que Él es bueno, misericordioso, y no nos ha consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. Y mire lo que dice, hermanos, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Y grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios es bueno, clemente y compasivo. Leamos otro texto. Nehemías, ya estamos hablando, mientras Jeremías nos habló, el tiempo que él está mirando de la deportación, cuando están siendo llevados cautivos, y todos los desastres que ocurrió al pueblo de Dios por su pecado, por la dureza de su corazón, por su religiosidad, por su hipocresía religiosa. Ahora Nehemías pertenece al grupo de los que volvían de la deportación. Aquí con Nehemías está iniciando, con Esdras y Nehemías empieza el proceso de la restauración, porque eso es lindo, miren hermano, cuando Dios, en el mismo instante que Dios envía su juicio para disciplinar, y esto es lo que tenemos que entender, para disciplinar, no para destruir. Cuando Dios, y eso es lo que tenemos que entender, miren hermanos, el carácter de Dios, que cuando Dios hace algo que de repente nos va a doler, nos va a hacer sufrir, no lo hace porque quiere destruirnos, lo hace porque quiere disciplinarnos, lo hace porque quiere corregirnos. Y aquí Nehemías es el grupo de los que están regresando de la cautividad, han vuelto de la cautividad para reconstruir el templo, la ciudad y los muros, junto con Esdras. Y él en este capítulo, él va a mencionar, hermanos, todo lo que Israel, hace un raconto de todo lo que Israel experimentó en el desierto y en Canaán. Una de las características que Israel como pueblo de Dios, hermanos, manifiesta es que era un pueblo inconstante. Era un pueblo tan, pero tan inconstante. ¿Y a qué me refiero? Que un día decidían servir a Dios y entregarse con todo su corazón, y ni bien le venía la paz, la tranquilidad, la bendición, la prosperidad, comenzaban a hacer lo malo. El Señor enviaba un juicio para disciplinarlos cuando ellos se convertían en zarzas, porque cada vez que se convertían en zarzas, Dios se manifestaba y enviaba un juicio para disciplinarlos, porque el fuego no solamente habla, hermanos, de la naturaleza divina de Dios, sino también del juicio de Dios, porque recuerda que Dios es fuego consumidor. ¿Okay? Encendía su fuego en Jerusalén, en Israel, pero no para consumirlos, aunque si eran una zarza que merecían ser consumidas, mas no los consumía, sino que los encendía, hermanos, en su juicio, en su disciplina, en su castigo, para corregirlos. Porque la corrección forma parte de la naturaleza del amor de Dios. Porque Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Azota a todo aquel que toma por hijo. Porque si se nos deja sin disciplina, dice, no sois hijos, sino que sois bastardos.
Entonces Nehemías va a hacer un raconto y va a enumerar todo. Dice, y cada vez que ellos, hermanos, venían sus enemigos y se apoderaban de Israel y los oprimían, ellos nuevamente, hermanos, se recapacitaban y clamaban a Dios, pedían a Dios, y Dios les mandaba a un salvador, como los jueces, como Sansón, como Jefté, hermanos. Pero luego, una vez que tenían paz, otra vez volvían a hacer lo malo. Y así era el modo de actuar del pueblo de Israel. No se parece en nada a nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos así. Nosotros somos muy constantes. Desde que nos convertimos somos consagrados, somos santos, somos justos, somos árboles de justicia, ¿verdad que sí? Qué lindo sería, ¿verdad? Pero no. Porque así como el pueblo de Israel, así también somos nosotros. A veces cuando nos cae la desgracia, prometemos al Señor y decimos tantas cosas, pero luego que pasa y viene el bien, hermanos, y estamos ya sanos, tenemos paz, tenemos bendición, nuevamente volvemos, nos olvidamos de lo que dijimos, nos olvidamos de lo que prometimos y nuevamente podemos caer en una vida nuevamente así, toda tibia, religiosa, hipócrita, y volvemos a hacer cosas malas y muy parecido al pueblo de Israel, inconstante en nuestros caminos. Entonces, de ser árboles de justicia, nuevamente nos convertimos en zarzas del desierto. Entonces, va a decir Nehemías, mire qué lindo, le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste. El anhelo de Dios es que Israel fuese como un huerto del Señor. Fuese su huerto, como habla el Cantar de los Cantares, donde la amada le decía, venga mi amado a su huerto y coma de sus dulces frutos. Y que ese huerto estaba lleno de todo árboles frutales, de árboles aromáticos que esparcían sus perfumes. Esa es la condición que debería tener el pueblo de Dios. Todo creyente, usted y yo. Pero más sin embargo, muchas veces nos olvidamos lo que somos y lo que tenemos que ser. Y volvemos nuevamente a causa de nuestro pecado. Nos convertimos nuevamente en arbustos. Nos convertimos nuevamente en zarzas espinosas, estériles sin fruto, que merecemos ser quemados, que merecemos ser consumidos, porque Dios es fuego consumidor y con Dios no se juega. Pero más sin embargo, hermanos, Dios nos soporta tanto. ¿Cuánto te soporta el Señor? ¿Cuánto me soporta el Señor? ¿Cuántos años nos viene soportando el Señor? Y dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste. Mire qué lindo, porque Dios manifestado en la zarza, no solamente Él es fuego consumidor y que por su misericordia esa zarza no se consume, sino que Él permanece ahí en esa zarza, por eso que no se consume, porque Él nunca lo desampara. Eso nos habla de que Dios está siempre con su pueblo, está siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios clemente y misericordioso. Como zarza merece ser consumida, merece ser quemada, merece ser destruida, merece ser aniquilada. Pero por su clemencia, por su misericordia, no hemos sido consumidos. El libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versos 6 al 7, nos dice lo mismo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mire qué lindo. Porque yo, Jehová, no cambio. Ese es otro de los atributos del Señor, que Él es inmutable. Él es inconmovible. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Nosotros somos inconstantes en nuestros caminos.
Nosotros hoy día estamos consagrados y mañana nos embarramos en el pecado. Hoy estamos calientes, mañana estamos tibios, pasado estamos fríos. Nosotros somos inconstantes. Mas Dios no cambia. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Y por cuanto Él no cambia, dice, hijos de Jacob, por cuanto Él no cambia, nosotros no hemos sido consumidos. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Mire qué interesante. El Señor les dice, porque yo no cambio, hijos de Jacob, vosotros no habéis sido consumidos. Y les recuerda que desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y ahora el Señor los llama y les dice, en su infinito amor y en su infinita misericordia, les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas ¿cuál fue la respuesta de este pueblo? Ellos dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Mira, hermano, cómo a veces uno puede ser inconsciente de la condición en la que nos encontramos. ¿Cuánto pueblo de Dios, cuánta gente cristiana que es inconsciente de su vida pecaminosa en la que está viviendo? Hay pecados visibles, hay pecados ocultos, muy escondidos en lo profundo de nuestro ser. Y el Señor nos dice, vuélvete a mí, pero uno dice, ¿pero de qué me tengo que volver? El Señor nos dice, arrepiéntete, y uno dice, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Pero si yo no estoy haciendo nada, somos tan inconscientes, no nos damos cuenta, el pecado nos ha cegado de tal manera que no nos damos cuenta, hermanos, de nuestra condición, de nuestra realidad y de nuestros actos pecaminosos desagradables al Señor. Puede que sea algo pequeño, puede que sea tu orgullo, puede que sea, hermanos, el odio que hay en tu corazón, puede que sea, hermanos, el enojo, puede que sea la avaricia, la sensualidad, no lo sé. Pero hay algo, una idolatría, hermanos, en tu corazón tal vez. Yo no lo sé, hermano, pero hay algo, hermano, que nosotros no nos damos cuenta y nosotros podemos decir, pero ¿por qué me está sucediendo eso? Porque eso es lo que sucedió, hermanos, cuando usted lee el libro de los Jueces, en el capítulo 6, cuando usted lee el episodio de Gedeón, como Israel, hermanos, que había sido, en el capítulo 5 se ve una gran victoria, como Dios lo había usado, hermanos, a Débora, había usado a Barak y había destruido los ejércitos enemigos del rey Sísara. Y usted ve, pero después en el capítulo 6, como este pueblo, después de una gran victoria, una gran bendición, lo vemos ahora en un estado de apostasía en el capítulo 6 de los Jueces, donde Israel ha caído en apostasía, hermanos, tremenda, adorando a los Baales. Entonces ellos se habían convertido en zarza, y entonces Dios tiene que encender su fuego en medio de esa zarza, pero no para consumirlos, sino para corregirlos. Y envía a los madianitas y a los amalecitas, que arrasan con todo su cultivo, con todo lo que ellos sembraban, hermanos. Israel tenían que esconderse en cuevas, en cavernas, y ahí esconder, hermanos, el producto, el grano de la tierra que ellos cultivaban. Pero venían los madianitas, venían los amalecitas, venían los árabes y arrasaban con todo. Y dice, y así Israel cada día caía en la miseria. Este pueblo que fue llamado a ser bendecido, este pueblo que fue llamado a ser un pueblo próspero, hermanos, por causa de su apostasía, por causa de su pecado, ahora se encontraba en un estado de miseria. Y cuando Dios se le presenta por medio de un ángel, se le presenta a Gedeón, el ángel le dice, Gedeón, el Señor está contigo. Y mire la pregunta de Gedeón, ¿que el Señor está con nosotros? ¿Cómo que el Señor está con nosotros? Si el Señor estuviera con nosotros, no les pasaría todo lo que nos está sucediendo. ¿Dónde están, dice, sus maravillas que nuestros padres nos contaron? Mira, hermanos, ¿cómo podemos ser, yo no sé qué palabra usar, ignorantes, inconscientes, ciegos de nuestra propia condición? De no darnos cuenta cuál es la verdadera realidad en la que estamos viviendo. Pero mire qué lindo que a pesar de que Israel ahí era una zarza sin fruto y solamente espinas, el ángel le viene y llama a Gedeón y le dice, el Señor está contigo. ¿Y por qué? Porque él iba a representar al pueblo. Dios lo iba a levantar, hermanos, como un juez para liberar al pueblo de Israel de la opresión de Madián y de Amalek.
Entonces la pregunta dice acá, ¿en qué hemos de volvernos? Me llama la atención poderosamente cómo Dios, hermanos, tiene que atraer la atención de Moisés por medio de una zarza en llamas que no se consume. Y esto nos habla justamente de que muchas veces cuando nosotros estamos divagando en el desierto, sin fruto, sin nada, Dios tiene que llamar nuestra atención. Y tiene que encender su llama. Pero no, ya le dije, no para consumirnos, sino para disciplinarnos. Porque es en el momento difícil, en el momento del sufrimiento, en el momento de la enfermedad, en el momento de la necesidad, en el momento de la tragedia, es cuando los seres humanos, y nosotros somos seres humanos, aunque somos hijos de Dios, somos seres humanos, nos volvemos a nuestro Creador. Mire la realidad que estamos viviendo. Hoy la humanidad por todos lados, hermanos, de alguna u otra manera, aún hasta los ateos creo que se han convertido. Y toda la humanidad ahora sí sigue haciendo promesas, aún los que están en los hospitales, hermanos, tal vez hacen promesas a Dios, que si esta vez, hermano, y ahí está la gente buscando de Dios, porque así es la naturaleza humana. La pregunta es, ¿qué pasará cuando todo esto termine? ¿Dónde quedará todo lo que prometimos, todo lo que dijimos? ¿Dónde quedará toda esa gente que hoy está clamando a Dios, está pidiendo a Dios, está compartiendo de Dios, está hablando de Dios? ¿Dónde quedará todo eso? Entonces Dios tiene que llamar la atención de Moisés por medio de una zarza ardiendo. Así también Dios, cuando ve que nosotros nos alejamos de Él, cuando nosotros estamos en un desierto estéril, sin fruto, sin nada, entonces Dios tiene que llamar nuestra atención. ¿Y cómo lo hace? Por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, por medio de la necesidad, por medio de la enfermedad, para llamar, para atraer nuestra atención, pero no para consumirnos, aunque merecemos ser consumidos, pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Por eso dice en Oseas, la voy a seducir, o sea, la voy a traer a mí, me la voy a llevar al desierto, que es la prueba, la aflicción, y allí le hablaré a su corazón. Fue en el desierto, no fue en Egipto, en medio del palacio de Faraón donde Dios se manifestó a Moisés. No fue, hermanos, en Egipto donde Moisés estaba lleno de su investidura como príncipe, donde él le habló, fue en el desierto. Y atrajo su atención por medio de una zarza en llamas que no se consumía. Así el Señor va a traer tu atención, así el Señor está trayendo mi atención. Miremos la misericordia de Dios. Y si usted lee todo el libro de los Salmos, está lleno de la misericordia de Dios. Cada salmo habla y exalta la misericordia de Dios. El Salmo 36, 5 al 7 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas, ¿se da cuenta? No los consume, los conserva. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El salmista nos dice aquí que la misericordia de Dios es hasta los cielos. ¿Cuán grande puede ser el cielo? ¿Cuán inmensa puede ser la altura de los cielos? Para que nosotros podamos medir la misericordia del Señor. Tal vez puedas tomar un avión y llegar hasta lo más alto de los cielos. Tal vez puedas tomar un cohete y traspasar la atmósfera, llegar al espacio exterior y decir, hasta aquí llegó la misericordia de Dios. Pero el Salmo 103, verso 17 nos dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué hermoso, hermanos. Ya no es hasta los cielos solamente. Si eso te parece poco, el salmista ahora nos dice que la misericordia de Jehová
es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Podrías medir tú la eternidad? De la eternidad hasta la eternidad nos habla de Dios mismo. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. ¿Cuán grande puede ser su misericordia? Qué bendita sea su misericordia. El Salmo 103, versos del 8 al 10 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él es lento para la ira. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, escuche bien, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Cuando nos portamos mal y hacemos lo malo y nos apartamos de Dios en nuestro corazón, aunque si podemos estar en la iglesia, en los cultos y haciendo tantas cosas, pero apartados de Dios, Él no nos paga como nos merecemos. Nos hemos convertido en zarzas, llenos de espinos, sin fruto, estériles. Pero Él no nos paga como nos merecemos. Cuando alguien nos quiere dar un abrazo, le hincamos en vez de amarlo. Zarza. Somos envidiosos. En vez de alegrarnos del bien de los demás, nos amargamos. Somos egoístas, no compartimos lo que tenemos. Somos avaros, idólatras, mentirosos, zarza. Orgullosos, zarza. ¿Qué merecemos como zarza? Ser consumidos. Pero Él manda fuego, pero no nos consume. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Conclusión. Hebreos capítulo 12, verso 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, hermanos, tengamos gratitud. Bendice, oh alma mía, a Yahvé tu Dios, y no te olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata tu vida del hoyo y te colma de favores y de misericordias, de manera que rejuvenezcas como el águila. Seamos agradecidos en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad. Seamos agradecidos. Porque tal vez Él está usando todas estas cosas malas para atraer nuestra atención, para llamar nuestra atención, para acercarnos a Él, así como Moisés se acercó a Él cuando vio esta zarza en llamas que no se consumía. Y en medio de la zarza, Dios le habló. En medio de tu problema, en medio de tu dificultad, Dios te va a hablar. En tu desierto, Dios te va a hablar. Y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque aunque si Dios es misericordioso, hermanos, nunca nos olvidemos. Dios ejecuta juicio, que es una disciplina para corregirnos, pero si nosotros, a pesar de todo eso, persistimos en ser rebeldes, de dura cerviz, y no nos corregimos, entonces sí seremos consumidos. Él enciende su fuego sobre tu vida, sobre mi vida, pero no nos consume porque Él es paciente con nosotros, esperando que tú y yo nos arrepintamos y le sirvamos con agradecimiento, con temor y reverencia. Pero nunca nos olvidemos, como dice el verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No subestimes la misericordia de Dios, aunque sí es grande, aunque sí es eterna, pero eso es para los que alcanzan esta misericordia, los que se arrepienten, los que, hermanos, meditan en sus actos y se vuelven a Dios, obtienen la misericordia de Dios. Pero si persistimos y creemos que podemos jugar con Dios o burlarnos de Dios, mucho cuidado, porque recuerde que de Dios nadie se puede burlar y todo lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Sirvámosle con temor y reverencia,
Y nunca nos olvidemos, Él es bueno, Él es misericordioso y desde la eternidad hasta la eternidad es su misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero nunca te olvides, nunca te olvides, nunca te olvides también que nuestro Dios es fuego consumidor. Si hasta ahora no nos ha consumido, es por su misericordia, porque quiere que tú y yo nos arrepintamos, nos corrijamos, que aprendamos a vivir la palabra, que seamos buenos cristianos, verdaderos cristianos, llenos de frutos para Dios y no árboles estériles, arbustos, zarzas, espinos, cardos. No, que tú y yo seamos plantío de Jehová, árboles de justicia. Es mi oración que la palabra del Señor pueda haber hablado a tu vida y que mediante ella nuestros corazones puedan ser transformados. Dios es bueno y su misericordia es eterna, pero jamás nos olvidemos que también Él es fuego consumidor. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.